Ya, ahora sí. Disculpen eso. A ver, ya. Bueno, vamos a repetir una parte del inicio, que el peritoneo es una serosa. Teníamos tres serosas principales, la pleura, el pericardio y el peritoneo como tal. El peritoneo es la más grande. Su importancia anatómica, como mencionaba, tiene partes de área desnuda, como estamos viendo por acá. Hay zonas que no van a estar recubiertas por peritoneo, pero otras van a tener prolongaciones, como las que están viendo acá, como que sobresalen. Esas son dependencias de peritoneo. Entonces hay que diferenciar zonas que no tienen peritoneo y las propias dependencias del peritoneo. Aparte de las propiamente recubiertas por el peritoneo, que son todas estas de acá. Como ven, están medio brillosas. Las, Antes las describían como una capa de barniz, o sea, que parecían que barnizaban una parte de los órganos y por eso eran medio reflectantes o brillosas. Así se describía antiguamente. Parte de su importancia es movilidad de vísceras, sujeción de las vísceras que rodean pedículos vasculares. Esto es importante porque parte de esas dependencias de peritoneo van a rodear pedículos vasculares o pedículos vasculonerviosos porque también van a tener nervios. Luego va a dividir los compartimientos abdominales, como ya les había mencionado antes, es gran parte de su importancia, y tiene dependencias o formaciones de peritoneo. Estas formaciones son los mesos, los epiplones u omentos, así también se les conoce antiguamente, omento, y las propias hojas peritoneales. También tenemos uno más que son los ligamentos. Ligamentos. Todas estas son las cuatro principales. Estas van a ser formaciones dependientes de peritoneo que no son hojas como tal. Las hojas, por ejemplo, aquí tenemos una hoja, esta que está recubriendo acá encima, es una hoja parietal, pero también tenemos una hoja visceral que estaría recubriendo el órgano. Ahorita vamos a andar más en eso. Estas son las cuatro formaciones principales de peritoneo. ¿Cuáles van a ser de estas cuatro formaciones las que ayudan a dividir los compartimientos abdominales? Lo voy a poner como un círculo. Las que ayudan principalmente a dividir estos compartimientos son los mesos. Tienen esa característica adicional. Es una de sus principales funciones. De los mesos, dividir compartimientos abdominales. Aparte de también tienen pedículo vascular, vásculo nervioso. Esta es parte de su importancia. Ahora, como ven acá, están viendo un corte sagital en sí de todo el cuerpo, donde ven los diversos órganos del abdomen y ven las hojas peritoneales que están recubriendo acá. Ven esta lámina que está por fuera, son las hojas peritoneales. Si lo acercamos un poco, se nota más claramente. Hay diversas hojas, pero aquí, cuando hablamos de hojas, recuerden que es una dependencia, una formación, hay una hoja parietal y hay una hoja visceral. La hoja parietal va a estar pegada a la pared abdominal. Pero recuerden, la pared abdominal, por ejemplo, más claramente se notaría aquí. Esta es parte de la pared anterolateral del abdomen. Anterolateral del abdomen. Entonces, como es parte de pared, el peritoneo que recubre esta no está recubriendo ningún órgano, está recubriendo la pared abdominal. Aquí el concepto es claro. Hoja parietal. En cambio, en la zona posterior, como ven acá, no se une a músculos, no se une a una fascia, sino se une a órganos, como ven acá el páncreas, se une a la aorta, a ramas de la aorta, como el tronco celíaco que estamos viendo por acá, pero aún así se menciona que es parte de la pared posterior. Sería parte de la pared posterior. O retroperitoneo en esta zona también. Retroperitoneo. Y esta zona de retroperitoneo y parte de la pared posterior también se le considera como hoja parietal, como ven acá. En la animación, lo de color azul es parte de la hoja parietal. Exactamente esto de aquí. Parte de la hoja parietal. Todo lo que estaría en la pared, en las paredes del abdomen, anterolateral y posterior, pared abdominal, peritoneo parietal. Luego sigue una de las formaciones. Esta de acá es un meso, ¿ya? Tómenlo en cuenta así. Meso. Pero ahorita les vamos a poder explicar por qué es un meso, por qué no es un ligamento, o por qué no es un aumento. No es ninguna de estas dos, aumento o epiplo, no se olviden. ¿Por qué no es ninguna de estas dos? Es un meso. Ahorita vamos a andar en eso. Y por último, aquí iría la otra hoja. Le voy a cambiar de color, a ver. La otra hoja que sería la visceral, la que están viendo acá. Y la parietal que están viendo por acá. Parietal y visceral. Lo que está de verde es un meso. Ya no es hoja parietal ni es hoja visceral. ¿Ya? Ahora, seguimos con estas formaciones. Las hojas ya las hemos visto. Aquí estaría la animación. Parietales, repliegues membranosos, que en este caso sería el meso. Y por último, las viscerales, son las hojas del peritoneo. Ahora, ¿cómo va a ser un meso? El meso tiene la característica que va de la pared al órgano. Esta es su característica, de pared
a órgano. El aumento va de órgano a órgano. En cambio, el ligamento también va de pared a órgano. Pared a órgano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo diferenciamos un ligamento de un meso? Aquí viene lo que ustedes tienen que saber razonar. Primero, tenemos que la pared va al órgano, como por ejemplo, de la pared abdominal al hígado. Ahí podríamos decir hay un meso. Pero otra característica que tienen los mesos es que tienen pedículo básculo nervioso. Básculo nervioso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Van a tener arterias, van a tener venas y van a tener nervios. Generalmente incluyen esos tres. Y así podemos denominarlo como meso. En cambio, el ligamento no va a tener nada de esto. No tiene pedículo básculo nervioso. No tiene pedículo básculo nervioso. Sencillamente es una dependencia peritoneal. Es como si las hojas del peritoneo se prolongaran y no hubiera nada en medio. Sencillamente son hojas de peritoneo. Entonces no tiene pedículo básculo nervioso. Ese es un ligamento y lo otro es un meso. Entonces, si vemos acá, en la imagen anterior que estaba agrandada, aquí este no es un meso como tal, le decimos meso nada más. Ese sería el mesocolon transverso. Pero este mesocolon transverso no va a tener nada dentro. Por eso es un meso. Tiene su pedículo vasculo nervioso, aparte también tiene grasa. Y también tiene ramas de la arteria mesentérica superior. De la mesentérica superior. Superior y ramas también de la mesentérica inferior. Más de mesentérica inferior. O si no, también se abrevia así, arteria mesentérica inferior. AMI también la pueden encontrar. Así se suele abreviar a estas dos arterias. En las venas llevan el mismo nombre, vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, parte del mesocolon transverso como tal, ojo, mesocolon transverso. Ahorita vamos a ver qué órganos tienen meso, qué órganos no tienen meso, ya vamos a andar en eso. Y partes del plexo, o ramitas del plexo mesentérico, o preaórtico también. Depende de qué porción a qué porción nos referimos, pero principalmente del mesentérico. La arteria mesentérica superior. Son partes del plexo, es nervioso. Nervioso. ¿Ya? Van a ser esas ramas que van a pasar por allí, por lo cual se va a denominar meso. No nada de ligamento, nada de aumento. Es un meso. Ya, hasta ahí espero que todo esté claro. Los tres principales, meso, aumento y ligamento. Ahora, hay algunas más como divertículos o recesos peritoneales que van a tener una hoja previsceral. Luego, fondos de saco peritoneales. Aquí, por ejemplo, de este color medio blanco, encontramos el peritoneo, un fondo de saco. Este sería un fondo de saco. De saco. Pero en cambio, algunos autores denominan a esta porción previa a llegar a la pared como tal. Recuerden, esto sería pared. Esto es pared. Todo el círculo que están viendo es pared. Este sería un fondo que toca parte de pared, entonces sería peritoneo, hoja parietal. En cambio, esta sería también hoja parietal, digamos son los riñones. Hoja parietal todavía sería, pero algunos autores le denominan hoja previsceral. Cualquiera valdría. Solo se los comento porque ustedes principalmente deben acordarse de esas dos hojas. Parietal y la hoja visceral. No se olviden, ¿ya? Esas son dos las principales. Ahora, en el abdomen, ustedes tienen que tener muy en cuenta a la coalescencia. Esta coalescencia, ¿qué quiere decir? La unión de parte del peritoneo que se encuentra en una región a la pared posterior. Es decir, antes esto se da en el desarrollo embrionario, por si acaso. Esto no se da generalmente cuando uno ya nació o ya es adulto. Ahí no se suele dar. Pero este fenómeno de coalescencia es cuando tienes un órgano inicialmente intraabdominal, que quiere decir que está recubierto por peritoneo visceral. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, tenemos, a ver, un ejemplo claro sería como, tenemos al hígado, ¿ya? Ustedes se acuerdan del hígado. El hígado, digamos, fuera un órgano que está colgado. No, mejor un ejemplo con el estómago, esto sería mejor, ya. Recuerden, el estómago, ustedes se acordarán de imágenes del estómago, donde el estómago está colgado dentro del abdomen. Si este estómago, durante el desarrollo embrionario, se pegara a la pared posterior, se pegara
por así decirlo, se pegara a la pared posterior, se adosara, es el nombre correcto, pero vamos a decirlo así, como que se pega a la pared posterior y se adhiere, y cuando tú levantas al estómago no se quiere mover, o sea, no hay movimiento del estómago, parte de la función del peritoneo, no se olviden, movimiento de las vísceras, se quedara adosado a la pared posterior, habría hecho un fenómeno de coalescencia y tendría su hoja de coalescencia que generalmente tendría su nombre. Hay varias de estas hojas de coalescencia. En el humano hay diferentes coalescencias durante todo el desarrollo embrionario, y aquí les he puesto el orden. El primero es la coalescencia del mesocolon descendente, luego la coalescencia del duodeno, la coalescencia del colon ascendente y la coalescencia del mesenterio. Este es el orden de la coalescencia. Y generalmente, porque en no todos los casos se cumple, esta coalescencia, porque también hay coalescencia del páncreas, por ejemplo, los vuelve órganos, generalmente, ojo, órganos retroperitoneales, o en general extraperitoneales. ¿Qué quiere decir esto? Son órganos que ya no van a estar dentro de la cavidad, sino al haber hecho esta coalescencia, se apegan a la pared posterior, en la gran mayoría de casos se apegan a la pared posterior y ya no son intraperitoneales, se vuelven extraperitoneales. Ahora, otro ejemplo, no solo está el páncreas, también están el páncreas, está el colon ascendente, el colon descendente. No se olviden, el colon transverso no es retroperitoneal, sino es intraperitoneal. Entonces, estos ejemplos han tenido su coalescencia que los ha apegado a la pared posterior. También el duodeno, otro importante. Duodeno. Casi todas las porciones del duodeno son retroperitoneales, más no intraperitoneales. Ahorita vamos a andar un poco más en esto, no se preocupen. Si es que a alguno todavía no le queda muy claro, ahorita vamos a andar más qué es un órgano intraperitoneal y qué es un órgano retroperitoneal. Y esta es una imagen en la cual se puede ejemplificar mejor. Aquí tenemos al mesocolon transverso. Mesocolon transverso. Este mesocolon transverso, si bien les dije que se une de la pared al colon transverso, y el colon transverso es un órgano intraperitoneal, parte de su meso hace coalescencia, lo cual se adhiere a la pared posterior, como están viendo acá. Estas hojas así, estas líneas trazadas, son parte de las hojas de coalescencia. La coalescencia puede ocurrir a diversos niveles y las más importantes van a tener su nombre. Ahorita vamos a andar cómo se llaman. Por ejemplo, las más conocidas son las fascias de coalescencia de Treitz. Las otras, por ejemplo, son las de Tolt. Y por último, tenemos a una que se conoce como de Fredet. Esas son las principales. La que debe acordarse principalmente es la de Treitz. Es la más conocida y la más mencionada, incluso en exámenes puede venir. Esta es la retropancreática. Retroduodeno. Duodeno pancreática. Pancreática. ¿Ya? Retroduodeno pancreática. Esa es la fascia de Treitz. La de Tolt generalmente se refiere al adosamiento del colon ascendente, del colon descendente y parte de la cola del páncreas. Y la de Fredet es la que adosa al colon transverso con la pared anterior del páncreas. No son tan importantes. La que quiero que se acuerden es la de Treitz. Esta sí, es bastante mencionada y muy conocida. ¿Ya? Fascia de Treitz, así se le conoce. Fascia de Treitz. Ahora, vamos a ver a los órganos en relación al peritoneo. Y esta es la parte que les mencionaba antes. ¿Cómo conocemos un órgano intraperitoneal y cómo lo diferenciamos de un órgano extraperitoneal? Un órgano intraperitoneal va a estar recubierto por peritoneo, enteramente, o en su gran mayoría. Está envuelto en peritoneo, como lo es el estómago. Ese sería un órgano intraperitoneal. Está casi completamente recubierto por peritoneo. Aunque tiene un área desnuda también, pero no se le considera tanto, sino es un órgano intraperitoneal. Después tenemos los órganos extraperitoneales, que solo tienen una parte, una de sus caras está cubierta por peritoneo, más no todo, más no completamente. Solo una parte está cubierta por peritoneo y la otra está adosada por otras fascias, se adosa a la pared posterior. Como les mencioné antes, recuerden al páncreas. Este es el mejor ejemplo de todos, es el páncreas. El páncreas inicialmente era intraperitoneal. Intraperitoneal. Inicialmente. Antes era intraperitoneal. Pero ¿por qué ya no se le considera o por qué ya no es intraperitoneal? O sea, en el desarrollo embrionario es intraperitoneal. Cuando ya naciste se volvió retroperitoneal gracias a las fascias de coalescencia. Gracias
a la coalescencia, ya no es un órgano intraperitoneal, sino se volvió retroperitoneal. Casi todo el páncreas, porque recuerden que la cola es intraperitoneal, bajo este mismo concepto. Un órgano que está completamente envuelto, o parte del órgano que está completamente envuelto por peritoneo y está colgando. Acuérdense de esa palabra, colgando, es un órgano intraperitoneal. Cuando vean la muestra de abdomen, que se va a revisar el día del taller, van a tocar, van a ver cómo el estómago estaría como si flotara, parte del colon transverso también está suelto, el intestino delgado también está suelto, la gran mayoría, el yeyuno y el ilion, más no el duodeno, por eso el duodeno es retroperitoneal. Entonces ahí pueden diferenciar más o menos qué es un intra y qué es un extra. Ejemplos de órganos intraperitoneales. El esófago, recuerden, tiene una porción abdominal de 5 centímetros. Recuerden, el estómago, el esófago principalmente es torácico y también a nivel del cuello, pero la porción abdominal es intraperitoneal. Tenemos al estómago, al vaso, al hígado, la vesícula biliar, el yeyuno, el ilion y el colon transverso. Los órganos extraperitoneales se clasifican en dos. Retroperitoneales, como los riñones, uréteres, colon ascendente y colon descendente, e infraperitoneales, que estos ya van más con la región pélvica. También acá algunos autores manejan a toda la cavidad abdominal como cavidad abdominopélvica. Abdominopélvica. De esta manera, porque es un conjunto. Recuerden que no hay una división como tal. Recuerden, para separar al tórax del abdomen está el diafragma. Nunca se olviden de eso. Tórax de abdomen, diafragma. En cambio, abdomen de pelvis, no hay nada como tal. No hay un diafragma. Hay un diafragma pélvico, pero esto no separa al abdomen de la pelvis. Hay una pelvis más arriba todavía. Eso van a verlo en el concepto de pelvis. Hay una pelvis verdadera, una pelvis falsa, pero no vamos a andar en eso. Solo acuérdense que hay retroperitoneales e infraperitoneales. La definición como tal es una cobertura parcial, no es una cobertura total, cobertura parcial. Los infraperitoneales son como la vejiga, el tercio inferior de los uréteres, porque los uréteres primero están en el abdomen porque salen de los riñones y antes de llegar a la vejiga tienen que entrar a la pelvis y esta es infraperitoneal. La próstata y el tercio inferior del recto. Ahora, seguimos. Ahora sí, los mesos, como gran parte de su importancia, recuerden que les mencioné que estos eran los encargados de dividir al abdomen, vamos a tener dos compartimientos. Un compartimiento supramesocólico y un compartimiento inframesocólico. Recuerden, ¿dónde estaba el colon transverso? Aquí. Y este es el mesocolon transverso. Mesocolon transverso. No se olviden, es un meso, tiene pedículo vasculonervioso y le dicen mesocolon transverso porque ahí está el colon transverso. Su peritoneo visceral, o sea, su hoja visceral, está envolviendo al colon transverso. Aquí tenemos al colon ascendente, aquí tenemos al colon descendente, pero no se olviden, colon ascendente y colon descendente son retroperitoneales. En cambio, el colon transverso es intraperitoneal. Su meso divide hacia arriba compartimiento supramesocólico y hacia abajo compartimiento inframesocólico. También pueden verlo aquí en la imagen. Compartimiento supramesocólico y compartimiento inframesocólico. Ahora, superiormente se divide en derecha e izquierda. En la derecha vamos a tener un espacio subhepático y un espacio subfrénico arriba del hígado. Recuerden, compartimiento derecho. Acá estaría el diafragma, por hacerles un ejemplo. Diafragma, arriba. Arriba ya también el tórax. Pero acá estaría el diafragma. Debajo del diafragma, espacio subfrénico. ¿Qué deben acordarse del espacio subfrénico? Los conductillos de Rambier. De Rambier. ¿Qué son estos? ¿Qué son los conductillos de Rambier? Aquí entramos en otro concepto que hablamos en el abdomen. Es el líquido peritoneal. Conoce eso, líquido peritoneal. Peritoneal. Aparte de la función de facilitar la movilidad de las vísceras del abdomen, este tiene que ser secretado en gran parte y a su vez reabsorbido. Y parte de su reabsorción, o la gran mayoría, se da en los conductillos de Rambier, que principalmente están en el espacio subfrénico. Y luego estos se van a ir a parte de ganglios, entonces a las regiones ganglionares subfrénicas, que luego también pueden migrar a distintas zonas, principalmente torácicas o intraabdominales, como en el abdomen recuerden que está la cisterna del kilo. Ahora,
Ahí van a estar ubicados los conductillos de Ramvier. En cambio, en el espacio subhepático ya es un espacio un poco más amplio, y es más amplio que el otro, y no va a tener una gran cantidad de cosas. Esto es lo principal que hay que mencionar del espacio subfrénico derecho. Derecho, no se olviden, derecho. Porque hay otro espacio subfrénico izquierdo, y hay otro espacio subhepático izquierdo. En cambio, en el espacio subhepático izquierdo sí hay más cosas que mencionar. Acá va a estar el estómago y va a estar el vaso. Principalmente, claro. También estaría la cola del páncreas, si queremos ser específicos. Cola del páncreas. ¿Ya? También estaría la transcavidad de los epiplones, que vamos a hablar más adelante. Pero todo eso estaría en el espacio subhepático izquierdo. Ese es el compartimiento supramesocólico, lo que está para arriba del mesocolon transverso. Lo que está para abajo es el compartimiento inframesocólico, lo que están viendo hacia abajo. Este compartimiento va a estar dividido. Tiene dos espacios parietocólicos, derecho e izquierdo, que facilitan el movimiento de gases a veces que se encuentran dentro, no del colon, sino de todo el peritoneo, de toda la cavidad peritoneal. Y luego el espacio parietocólico izquierdo. Aquí está el izquierdo y aquí está el derecho. Recuerden, siempre en posición anatómica. Tiene que mirar hacia adelante. Y esto es derecho. Y esto es izquierdo, en posición anatómica. Luego sigue el espacio mesenterocólico derecho, que estamos viendo aquí. Y por último, el mesenterocólico izquierdo, que tiene más importancia porque se comunica con la región pélvica. Y llega, por ejemplo, aquí tenemos al colon ascendente, tenemos al colon transverso y tenemos al colon descendente. Cuando el colon descendente deja de ser retroperitoneal y se vuelve intraperitoneal, se le llama colon sigmoides. Colon sigmoides. ¿Ya? Este colon sigmoides va a tener una porción ilíaca y una porción pélvica. Entonces, ilíaca, pélvica. Y finalmente, a nivel de la tercera sacra, se le conoce como recto. ¿Ya? Entonces, todas estas van a ser infra, van a estar debajo, van a estar a nivel de la pelvis. Como se les mencionaba antes, serían infraperitoneales. Pero el espacio mesenterocólico izquierdo, de color verde, se va a comunicar un poco con estas zonas. Recuerdan también a veces, acá estaría el fondo de saco de Douglas, más abajo, en la mujer, claro, entre el útero y el recto, y a veces el colon sigmoides se posiciona allí. Aquí tendríamos parte del útero, solo lo estoy tratando de dibujar rápidamente, parte del útero y el recto, por ejemplo, acá atrás. Ahora, este espacio que se encuentra acá está recubierto por peritoneo y se le conoce como fondo de saco de Douglas o recto uterino. Y en este fondo de saco a veces se posiciona el colon sigmoides en algunas patologías y es importante que lo tengan en cuenta, gracias a esta comunicación que hay. Es un espacio que se comunica directamente, como se ve en la imagen. Ahora, seguimos con la región supramesocólica. Hacia arriba tenemos al diafragma y estamos graficando en una animación al hígado. Aquí vamos a ahondar en los ligamentos. ¿Qué sería un ligamento? Un ligamento es una formación que va a une a la pared con el órgano, ¿ya? Pared con órgano. Pero no tiene pedículo vasculonervioso. ¿Dónde hay ejemplos de estos ligamentos? Estos ligamentos van a estar entre el hígado y el diafragma, algunos de ellos. Luego, de mala manera, se suelen mencionar en otras porciones del abdomen. A veces es correcto y a veces no es del todo correcto porque la nómina anatómica como tal no debería describirlos como ligamentos porque no tienen ese pedículo nervioso. Por eso no tiene mucho sentido llamarlos ligamentos, pero aún así muchas veces se le llama. Y ustedes si tienen que acordarse, acuérdense como ligamentos en la gran mayoría de casos. Y aquí les pongo un ejemplo. Ustedes tienen meso y tienen ligamento. ¿Cuántos mesos hay en todo el cuerpo? Hay 4. Hay 4 mesos. Perdón, aumentos, no mesos, aumentos. O epiplones, no se olviden, no mesos. Mesos no, aumentos. 4 aumentos. Los aumentos van a ser, por ejemplo, el aumento mayor, el aumento menor, el que va a unir al estómago con el vaso, estómago-vaso,
y lo uniría con el vaso. Y luego, el que une la cola del páncreas, cola, con también el vaso, porque van a tener estructuras vasculonerviosas y también están recubiertos por peritoneo y unen órgano con órgano. Por ejemplo, el páncreas se une con el vaso, ambos son dos órganos, es un aumento. El estómago se une con el vaso, también es un aumento. Entonces, estos son los 4 aumentos, pero estos dos últimos, generalmente los denominan como ligamentos. No como aumentos como tal o epiplones. Ya no les dicen epiplones ni aumentos, sino generalmente le dicen ligamentos. Por ejemplo, a este le dicen ligamento gastroesplénico. Esplénico. Y al otro le dicen ligamento pancreático, pancreato, esplénico. ¿Ya? ¿Correcto? A esos dos se les conoce de esa manera, generalmente. Pero recuerden que no es lo correcto. Ustedes tienen que tener en cuenta ambos conceptos por si se los mencionan. Pero los que siempre les dicen ligamentos son como, por ejemplo, el ligamento falciforme, que estamos viendo acá. Ligamento falciforme. Luego el ligamento coronario, que está encima del hígado y lo une con el diafragma. Luego el ligamento triangular. Y por último el ligamento redondo, que lo une con la cicatriz umbilical, que estaría más adelante. Es un rezago embrionario como tal. Aquí estamos viendo los espacios que les había mencionado antes, espacio subhepático derecho y espacio subhepático izquierdo, ¿ya? No se olviden de eso. Los dos espacios que encontrábamos en esa región. Luego, en el peritoneo que van a estar recubriendo toda esta zona, tenemos el peritoneo del hígado, que va a estar entre las dos hojas del mesogastrio ventral y va a poder dividirse en 3 partes. Primero tenemos el ligamento falciforme, luego tenemos el peritoneo hepático propiamente dicho y el aumento menor. Como ven acá, este es el ligamento falciforme, desde un corte sagital. Recuerden, antes lo veíamos de anterior, aquí estaba el falciforme, pero este se extiende casi por todo el hígado. Entonces se desarrolla desde adelante hacia atrás, por eso es anteroposterior durante el desarrollo embrionario. Gran parte de lo que pueden llegar a leer de peritoneo te habla mucho de embriología. Eso es un poco lo que hay que tratar de entender, que inicialmente durante el embrión no es tan similar a lo que encontramos en una persona ya adulta. Y todo se da por el desarrollo embrionario, las hojas de coalescencia y el aumento del tamaño. Antes era un solo meso, era un solo tubo digestivo, que luego fue desarrollando diversos divertículos que se convirtieron en órganos. Por ejemplo, eran 2 para el páncreas, era 1 para el hígado, pero todo eso es desarrollo embrionario. Ahora, este es el ligamento falciforme. Luego tenemos el peritoneo hepático propiamente dicho, que recubre solo al hígado y tiene 2 hojas que luego se unen y forman al aumento menor que estamos viendo acá. Este es el hígado y este es el estómago. Hígado, estómago, aumento. Conecta 2 órganos. Siempre se le conoce como aumento o epíplon menor. Epíplon. ¿Ya? Ahora, van a tener diversas hojas. Lo que quiero que se acuerden principalmente acá es en la hoja superior, que sería el del ligamento coronario. Coronario. Si les preguntara, este sería el peritoneo hepático propiamente dicho, que está recubriendo como tal al hígado. Sería peritoneo visceral, una hoja visceral. En cambio, la hoja superior que menciono acá, que está acá arriba, sería parietal, porque está en el diafragma, que es parte de la pared. Y acá está el hígado. Sería visceral. ¿Ya? No se olviden, acá está el ligamento falciforme. Y luego el ligamento coronario, que va a ser una reflexión de peritoneo. Ambas hojas de peritoneo como que vienen y convergen y forman ese ligamento. Y dentro no hay pedículo vasculonervioso, por eso es ligamento. Ahora no se olviden que el área desnuda estaría posterior al hígado, estaría donde se han reflejado las hojas peritoneales. Aquí habría una reflexión de hoja peritoneal y aquí habría otra reflexión de hoja peritoneal para cubrir al hígado y quedaría así, medio sueltito. Entonces habría un área desnuda que no está recubierta por peritoneo. Y lo principal que se encuentra en esa zona sería la vena cava inferior, que están viendo acá. Esto es como se ve el abdomen sin el hígado. Ahora, el ligamento coronario lo ven allá arriba, aquí. El ligamento coronario ya lo vimos antes en la animación. Y aquí el ligamento triangular, las hojas reflejadas que se verían en las esquinas del hígado. No se olviden la animación que antes vimos. El falciforme, el coronario y el triangular en los bordes todavía. Y el ligamento redondo. Ya, listo. Ahora ya vimos eso. Continuamos con las reflexiones de peritoneo. Seguimos en el receso subhepático derecho, donde va a recubrir parte de la vena cava inferior
y se va a continuar por el hiato de Winslow, la flecha que están viendo acá. Ya, no se olviden de esto. Hiato de Winslow es un concepto muy conocido y ahorita vamos a andar un poco más en ello. Este hiato va a estar recubierto, para que se vayan acordando, por la vena cava inferior. O no, parte de sus límites, perdón, así se mencionaría como tal. Parte de sus límites, por ahora duodeno, este pedículo de acá, que sería el borde libre del aumento menor. Recuerden, este es un corte transversal inferior a lo que sería el hiato de Winslow. O sea, el hiato de Winslow está parcial acá, es una sola parte. Miren aquí, aquí se ve completamente el hiato de Winslow. Aquí está completito. Si introdujéramos algo por acá, sería el hiato de Winslow. Y una parte de su límite es esta estructura de acá, que también se le puede llamar como triada portal, porque va a contener tres estructuras, principalmente, claro. El colédoco. Luego vamos a tener la arteria hepática propia. Y por último, la vena porta. ¿Ya? Colédoco, arteria hepática propia y la vena porta. Y esto le vamos a llamar como triada portal. No es una denominación tan precisa. ¿Por qué? Porque en histología es donde denominan triada portal, ya en la formación interna del propio hígado. Pero para que se acuerdan, acuérdense como triada portal. Algunos le llaman ligamento hepático duodenal o hepato duodenal, porque va de esta manera, ligamento hepatoduodenal. Algunos lo denominan así, tampoco es lo más correcto, pero sí. O cístico duodenal también, porque hay parte que va de la vesícula biliar, cístico duodenal o hepato duodenal, pero acuérdense como triada portal. Y por último, una porción del duodeno. ¿Ven esto que está translúcido acá al fondo? Todo esto que voy a delimitar punteado es la primera porción o primer segmento hepático. Primer segmento hepático. Este es muy característico y estos serían los límites del hiato de Winslow. Ahorita vamos a ahondar un poco más en él. Y dentro, o sea, permite el ingreso a una cavidad, que generalmente es una cavidad ficticia. ¿Qué quiere decir esto? Esta cavidad está totalmente obliterada en una persona naturalmente. No está abierta, no tiene contenido, no es una cavidad como tal. Pero esta cavidad puede ser llenada en patologías, es una característica de esta. Entonces, es ficticia, pero puede ser llenada. En el compartimiento izquierdo es donde veríamos eso. En el derecho tenemos al hiato de Winslow, en el derecho, y la transcavidad de los epiplones, o lo que encontramos dentro del hiato de Winslow, se le conoce como transcavidad de los epiplones, va a estar detrás del estómago y delante de la pared posterior de todo el abdomen. Ahora, el peritoneo va a recubrir desde su hoja posterior o de su hoja superior al ligamento coronario, lo que están viendo acá. Esto quiero que les quede bastante claro, porque de la parte posterior, de las paredes abdominales, de la pared abdominal como tal, se refleja y cubre al hígado. Y por eso deja una área desnuda en toda esta zona. Todo este es el área desnuda, ¿ya? No se olviden de eso. Hay una cara visceral del hígado, borde anterior del porte hepatis es su otro nombre, que sería este de acá, la arteria porta, y borde izquierdo del ligamento venoso. Esto no es tan importante que se acuerden. Esto es lo que encontramos en la cara posterior. Ese va a continuar como la cara anterior del epiplón menor. ¿Qué sería la cara anterior del epiplón menor? Todo esto de acá. Toda esta zona es el epiplón menor. Todo eso translúcido que ven ahí es el epiplón menor. Y si yo les pongo epiplón menor, epiplón menor, este tiene dos hojas peritoneales. Dos hojas peritoneales. Y estas dos hojas peritoneales van a tener un pedículo vascular nervioso que estaban viendo acá. Esta es parte del epiplón menor. Está recubriendo todo eso. El peritoneo como tal, aparte de recubrir, se prolonga. Y estas prolongaciones son las que van a formar parte de estas dependencias durante el desarrollo embrionario. Una de ellas son los epiplones. Y estos epiplones van a tener dos hojas. Y en este caso es bastante delgado y por eso es medio translúcido. Pero no, tampoco es tan translúcido como se ve acá. Suele ser un poco menos porque a veces hay grasita allí, como se ve en este borde. Suele haber un poco de grasa. Estas son las dos hojas peritoneales que van a ver. Y ahí dentro, especialmente en el borde libre, estaría la triada. ¿Ya? Aparte hay nervios también. Acá está el nervio de la Target, porque acá llega el nervio vago. Acá estaría el vago. En sí, el vago izquierdo.
Este vago llega por la cara anterior del esófago y va a pasar por toda esta región. Y también se introduce en parte del aumento menor. Listo. Aquí están los dos márgenes. Voy a borrar todo esto. Los dos márgenes del epíplon menor tienen un borde libre. Vamos a graficar esos dos márgenes. Tiene un borde libre. Libre. Y otro borde que se relaciona con el diafragma. Borde diafragmático. ¿Ya? Un borde que se relaciona con el diafragma y otro borde libre. El borde libre es el más importante, porque este borde libre es el que forma parte de los límites del hiato de Winslow, ¿ya? Listo. Esto no hay que tenerlo. Ahora sí, hablamos del hiato de Winslow. Tiene diferentes límites. Ya les había mencionado antes. Primero tiene la vena cava inferior. Hacia posterior. Hacia anterior tiene el pedículo hepático, o triada hepática, o triada portal también, como decían. Triada hepática mejor. Triada hepática o triada portal. Hacia superior tiene el lóbulo caudado del hígado, o lóbulo de Spiegel, así se le conoce. Ay, lóbulo de Spiegel. Lóbulo caudado del hígado, lóbulo de Spiegel. Acá no se ve tanto, recuerden, no es tan translúcido como se veía en la otra imagen. Este es el lóbulo de Spiegel, así se ve. Y forma parte del límite superior. Lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Luego, inferiormente tenemos a la primera porción del duodeno, que sería la que estamos viendo por acá. Y todo esto es el hiato de Winslow. De Winslow. Tiene importancia quirúrgica. Permite el ingreso o el acceso a otros órganos, como por ejemplo serían, recuerden, lo que ustedes están viendo allí es totalmente accesible si es que abrimos la pared anterior del abdomen. Si abrimos la pared anterior del abdomen, podemos ver todo lo que están viendo allí. Pero para acceder al retroperitoneo tenemos que entrar a la transcavidad de los epiplones. Por ejemplo, si queremos acceder al páncreas. Y una vía de acceso más para ver parte de cola o cuerpo de páncreas es el hiato de Winslow. Pero si queremos ver la cabeza o el lóbulo caudado, tendríamos que entrar por detrás de esta zona. Aquí está el duodeno en su primera porción, luego sería su segunda porción o descendente del duodeno, que iría más para abajo, acá no se llega a ver, y se tendría que retraer esa región por la maniobra de Kocher, así se conoce, y accederíamos a la parte posterior del duodeno, de la segunda porción del duodeno y parte de la primera, y a la cabeza del páncreas, como vamos a ver en la siguiente imagen. Entonces este sería el hiato de Winslow. Desde una vista sagital, como lo ven acá, hígado, este es el estómago. Lo que están viendo acá es estómago. Mira, acá ven el duodeno, su primera porción. Acá ven al colon transverso. Este también es el duodeno en su tercera porción. Acá está primera porción, segunda porción, tercera porción o transversa y falta su cuarta porción o ascendente. Y estaría pasando de esta manera. Y aquí está el colon transverso. ¿Ven esto? Esta hojita que se ve acá son varias hojas de peritoneo. Este es el aumento mayor. Mayor. Aumento mayor. Este aumento mayor, ¿por cuál esencia se va a unir? Como ven acá. Esto de amarillo, no deja que, por ejemplo, si tú ingresas por el hiato de Winslow y tratas de meter tu dedo con los guantes por esta región, no es sencillo, porque ya ha tenido coalescencia, entonces tú introduces, no te permite, por esta fascia que se encuentra allí. En cambio, toda esta zona sí es accesible, generalmente. En las muestras que se tienen, ustedes van a poder acceder a esa zona y se va a poder ver las estructuras que están allí. Y es importante su acceso para llegar al páncreas, o poder observar el trípode celíaco o la triada. En sí, la región celíaca. Vamos a ver, dibujar, vamos a mencionarlo así, región celíaca. De Lushka también le dicen celíaca. Ay, celíaca. ¿Ya? En toda esta zona. Para eso importa conocer dónde está la transcavidad de los epiplones, que es un receso en forma de saco y está enteramente recubierto por peritoneo, no se olviden de eso, no está libre o no podemos tocar los órganos de frente, está cubierto por peritoneo. Y puede aumentar de volumen en situaciones patológicas. Su ubicación va a estar posterior al estómago y al aumento menor. Perdón, aquí está el aumento menor, miren. Voy a poner de otro color. Aquí está el aumento menor. Lo que antes se veía desde una vista anterior, lo están viendo desde una vista sagital. Oye, ¿Qué pasó? Ah, hay un micro. Ya, continuamos. Aquí tenemos al aumento menor. Y acá de verde también tenemos al aumento mayor.
La transcavidad de los epiplones va a estar posterior al estómago y al aumento menor. Y luego va a estar anterior al peritoneo. No se olvide, anterior al peritoneo que recubre al páncreas, la región celíaca y sus estructuras vasculonerviosas, ¿ya? Ahora, la división de la transcavidad, miren aquí presten bastante atención. Están viendo desde una vista anterior, ¿ya? Están viéndolo desde una vista anterior. No se ve todavía la transcavidad. Aquí están viendo al hiato de Winslow. Clarito, ¿no es cierto? Acá está la tríada hepática, la primera porción del duodeno donde está el bulbo duodenal, que es en sí el límite. Acá atrás estaría la vena cava inferior, parte del límite, y acá estaría no se ve como tal, pero por acá adentro estaría el otro límite, que es el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. El hiato de Winslow. Entonces, si levantamos al estómago desde abajo, como ven en esta coalescencia, se levantaría sujetando acá, se levanta, que antes está adosado, vean esto de color azul, también es adosamiento, pero si lo cortamos, lo veríamos de esta manera. Cortamos al aumento mayor y vemos toda esa estructura que se ve. Toda esa estructura es la que vemos. Inicialmente lo vemos de esta manera. Cortamos acá. Cortamos. Nos llevaríamos ramas que se van al aumento mayor, ramas aumentales. No las cortaríamos, lamentablemente. Pero se realiza para acceder a la transcavidad de los epiplones. Y si luego se retira el peritoneo de la transcavidad de los epiplones, que todo el peritoneo está recubriendo esta zona, se puede acceder a los vasos, se puede acceder al páncreas o a diversas estructuras internas de esta región. Por ejemplo, acá vemos al riñón izquierdo, y acá está la glándula suprarrenal. Diversas ramas del trípode celíaco. Más abajo estaría la arteria mesentérica superior, perdón, más abajo todavía la arteria mesentérica inferior. Aquí estaría la arteria hepática común, no la propia estaría por acá, esta sería la propia. Arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda. Esta sería una de las arterias suprarrenales. No sería una frénica, sería una arteria suprarrenal. Esa sería la arteria gástrica izquierda. Y por acá la arteria esplénica. Lo vamos a dibujar de esta manera. Tenemos al tronco celíaco. Esta es una de las arterias, rama de la aorta. Una de las primeras. No es la primera, pero es una de las primeras. La primera es la frénica inferior. Tenemos al tronco celíaco que va a dar tres ramas. La arteria hepática propia, común, perdonen, común. Luego va a dar otra rama que es la arteria gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco o colateral. Y por último, da la arteria esplénica. Y anatómicamente, a la hora de disecar, es mucho más fácil acceder de esta manera, levantando el estómago y ahí tienes a todas las estructuras de aquí. Ahora, estas dos, la arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda, van a permitir dividir la transcavidad. Gracias a estas dos, van a formar repliegues de peritoneo. Las conocen como hoces o os, como como el instrumento para asar, que no le conocen. Os o as, no recuerdo bien, pero es como una os. Y esta os por de la arteria hepática común y la os de la arteria gástrica izquierda van a formar el vestíbulo de la transcavidad. Entonces lo podemos graficar así. Si lo coloco en negro aquí, para acceder a la transcavidad vamos a tener primero al hiato de Winslow. Lo primerito, Winslow. Lo segundo es el vestíbulo. Y lo tercero es la transcavidad propiamente dicha, o la bolsa propiamente dicha. Bolsa aumental o transcavidad, recuerden, es lo mismo. Lo voy a poner acá como transcavidad. Transcavidad propiamente dicha. Todo eso demorado es la transcavidad. Recuerden, la transcavidad se encuentra detrás del estómago o de la hoja posterior del peritoneo que recubre al estómago y detrás del aumento menor. Hacia abajo tenemos el aumento mayor, que antes se tenía acceso, recuerden, antes en desarrollo embrionario se podría de cierta manera, en cambio ahora la coalescencia no facilita esto. Generalmente se ve así. A veces la coalescencia asciende más, o sea, no se podría ver esto, y otras se puede ver más incluso. Depende de la muestra que se tenga o de la persona en sí. Pero estas son las tres partes principales que se va a tener. También a veces le voy a poner como el cero. Está el embudo prevestibular. Prevestibular. ¿Qué sería, por ejemplo?
como que hubiera un repliegue peritoneal que uniría a la vesícula con el duodeno, así. Y formaría un embudo antes del vestíbulo o del hiato de Winslow. Por eso se le llama embudo prevestibular. Pero no siempre se encuentra, es más raro, ¿ya? Lo que se encuentra principalmente es estos tres. Sería la forma de dividir la transcavidad. Vestíbulo y bolso mental propiamente dicho. Ahora, ¿cómo accedemos al páncreas? Va a haber una fusión del mesocolon transverso y la hoja posterior del epíplomo mayor. Ahora, recuerden, aquí teníamos al estómago y acá está la transcavidad, miren, transcavidad estómago, transcavidad, páncreas. El páncreas va a tener más o menos esta forma, ¿ya? Para que se haga una idea, algo así. Ya, va a tener una cabeza, así, cabeza, el proceso uncinado o unciforme, uncinado. Luego tendría el cuello, al cuerpo y a la cola. El páncreas es retroperitoneal. Ustedes se acordarán de eso. Es completamente retroperitoneal, excepto en la porción de la cola. La cola va a ser intraperitoneal. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, cuello, cabeza y proceso uncinado están cubiertos por peritoneo. En cambio, la cola no. La cola estaría como colgando. Podrías tocar la cola y moverla. Entonces se vuelve intraperitoneal. Pero en sí siempre al páncreas se le menciona como retroperitoneal. Por acá pasa una arteria. La voy a poner de color rojo. Pasa una arteria, que sería la arteria mesentérica superior. Pasaría así. Arteria mesentérica superior. Formaría una pinza. Recuerden, la arteria mesentérica superior o arteria mesentérica superior es rama de la aorta. Viene de esta manera. Esta es la aorta posterior al páncreas. Entonces se vería más o menos así. Acá está la aorta. Acá está la aorta. Y aquí da a la arteria mesentérica superior. Estamos viéndole desde una vista sagital. Y acá estaría parte del páncreas, que lo voy a poner de negro de nuevo. Acá estaría el páncreas, pero ya no se vería como la imagen de arriba, sino se vería así, desde un corte sagital. Pero no el páncreas todo, solo el proceso uncinado. Uncinado. Entonces, a todo esto se le conoce como pinza aortomesentérica. Aortomesentérica. Pinza aortomesentérica que va a tener como contenido tres estructuras principalmente. Son cuatro en total, pero las tres son las principales que deben acordarse. El proceso uncinado, la vena renal izquierda, y por último, es una estructura que se le conoce como una arteria. Es una arteria. La arteria pancreato-duodenal. Creato-duodenal inferior. Inferior. Estas son las tres estructuras principales que deben acordarse de la pinza aortomesentérica. Para acceder a todo ello, sí se tendría que retirar el peritoneo que estaría recubriendo toda esa cara. La cara que estaría en toda esta zona. Todo esto está recubierto por peritoneo, ¿ya? No se olviden de eso. Todo está recubierto por peritoneo excepto la cola, que está totalmente envuelta. Para acceder a la arteria mesentérica superior o a la aorta, sí se tendría que retirar ese peritoneo. En cambio, ahorita vamos a ver cómo se accedería al páncreas sin tener que entrar por el hiato de Winslow, por llamarlo de alguna manera, a la hora de disecarlo. En la disección no se tendría que hacer todo eso, sino se puede hacer otra maniobra. Ahora la vamos a ver. Estamos viendo el acceso al páncreas. Hay una fusión del mesocolon que vuelve al páncreas retroperitoneal. Después, esta hoja superior, que antes venía del aumento mayor, regresa. Recuerden, el estómago tiene dos hojas, así, una hoja y otra hoja. Estas dos hojas se fusionan y descienden, entonces tenemos dos hojas. Desciende, desciende y se repliega como si fuera un espejo. Y ya no tenemos dos hojas, sino tenemos cuatro hojas. Dos hojas bajan, ascienden dos hojas y se fusionan, son cuatro hojas, hasta llegar acá, a la cara anterior del colon transverso, donde hay 6 capas, 6 hojas. Solo en esta porción. Luego vuelve a ascender por el mesocolon transverso y llega al páncreas, donde forma su cubierta anterior, el peritoneo anterior. Solo acuérdense un poco de esa manera. Una porción tiene 2 capas, después tiene 4 capas, y solo en la porción frente o en la porción antero-superior del colon transverso tiene 6 capas. Es la única porción. Y luego el peritoneo continúa ascendiendo y recubre la cara anterior del páncreas. Solo la cara anterior, excepto en la cola. En la cola la envuelve y en el resto recubre su cara anterior. Listo.
Recubre la cara anterior del páncreas, lo que les mencionaba. Ahora, parte de este acceso, o para acceder quitando la coalescencia, se le conoce quitar la coalescencia, así lo voy a poner, o retirar la coalescencia, ¿ya? Se le conoce como decolar, decolamiento. Y si quiere sacar el páncreas, se le conocería como decolamiento intercoloepiploico o de desprendimiento intercoloepiploico. El nombre correcto como tal es decolamiento, ¿ya? Así se le conoce cuando quitas una hoja de coalescencia, decolar, ¿ya? Ahora sí. Vamos a ver la maniobra de Kocher que antes les estaba mencionando. Voy a borrar esto. Antes les había mencionado la maniobra de Kocher y ahora vamos a ver cómo se vería en una disección para observar las estructuras que estábamos viendo antes. A ver. Ya. La maniobra de Kocher, ¿en qué va a consistir? En un corte del peritoneo de la región derecha, inframesocólica, como están viendo aquí. O bueno, tendría una parte supramesocólica y una parte inframesocólica, porque a este nivel más o menos, a este nivel está pasando el colon transverso. Más o menos a ese nivel está pasando el colon transverso. Esta permite levantar al páncreas, a su cabeza, a la cabeza del páncreas y a la segunda porción del duodeno. Esta permite exponer la cara porción de la segunda porción del duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Y para qué generalmente se podría utilizar? Para observar esta estructura verde que se ve aquí. No siempre es verde, obviamente. Esta es el colédoco. Si hablamos del colédoco, esta va a tener 4 porciones. El colédoco supraduodenal, supraduodenal, porción retroduodenal, luego sigue la porción a veces retropancreática, pancreática, y la intrapancreática. Ya tiene una porción supraduodenal, retropancreática e intrapancreática en todo su recorrido. ¿Qué porciones vemos acá? Lo que está acá arriba, a ver, voy a ponerlo de otro color. Lo que está más arriba es el colédoco supraduodenal. Este es el supraduodenal. Luego, lo que se ve más abajo ya es otra porción del colédoco. Aquí está la porción retroduodenal. Luego seguiría la porción retropancreática que están viendo acá. Y por último, bueno, hasta acá abajo sería retropancreática. Todo esto sería la retropancreática. Y por último, ya para acabar en su desembocadura en la segunda porción del duodeno, tenemos su porción intrapancreática, que en la imagen no se ve, por algo es intrapancreática. Esta porción intrapancreática va a terminar uniéndose, colédoco, más conducto de Wirsung o conducto pancreático. Su epónimo es de Wirsung. Y van a desembocar en la segunda porción. Segunda porción. Allí desembocan, ¿ya? No se olviden de eso. Allí finalizan y ambos dan el colédoco. Su contenido es la bilis, que estaba almacenada en la vesícula biliar y también sale directamente del hígado. En cambio, el conducto pancreático elimina el líquido, bueno, secreta, no elimina, el líquido pancreático. Y ambos generalmente tienen un sistema esfinteriano. Generalmente, sistema esfinteriano. De Boyden se le conoce. ¿Ya? Y desembocan en el duodeno, en la segunda porción. Y aquí se forma una carúncula mayor, porque hay una menor. Ahora, esta carúncula es lo que se puede ver en el propio páncreas, perdón, en el propio duodeno, en la segunda porción. Cuando veamos la muestra se va a poder ver clarito a la carúncula mayor. Es notoria y ahí se ve cómo van a desembocar ambos conductos, generalmente fusionados. A ver, voy a borrar esto. Y en la maniobra de Kocher lo que se realiza es ese desprendimiento, ese corte, y se accede a esa región posterior. ¿Qué se va a poder ver? A la arteria gastroduodenal, en este caso la superior, y todo su reborde. Y ahí la arcada arterial posterior que va a dar irrigación a esa porción del duodeno. Ahora, algunas observaciones respecto a esto, se va a ver la porción retroduodenal y pancreática del colédoco. Y en sí, en esta imagen se aprecian todas, pero las principales son la retroduodenal
hipancreática o o retropancreática. Esas son las principales que se llegan a ver y por lo cual se podría hacer esa maniobra. Después, la incisión se hace en el peritoneo parietal y a lo largo del borde derecho, como les mencionaba antes, se hace de esa manera. Todo eso se recorta a lo largo del borde derecho de la porción descendente del duodeno. Listo. Ahora sí, vamos a hablar ahora un poco acerca de retroperitoneo y los órganos que vamos a encontrar en esa región. Para eso vamos a descansar unos 3 minutos. Si tienen alguna duda o consulta la pueden hacer y encantado de responder. Si no, continuamos porque ya falta muy poco y vamos a dar paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias.
Ya chicos, ahora sí continuamos con la última parte de la exposición, que sería hablar un poco del retroperitoneo. Recuerden, antes, como habíamos mencionado, el retroperitoneo generalmente, en la gran mayoría de casos, va a estar compuesto por órganos que inicialmente eran intraperitoneales y gracias a la coalescencia, estos órganos se volvieron retroperitoneales. No es un ejemplo el riñón, pero sí el páncreas o el colon ascendente, el colon descendente, todos ellos. Este retroperitoneo, como van a ver ahora, aquí vemos unas imágenes donde se ve el retroperitoneo como tal, pero ahorita vamos a delimitarlo un poco más. Su definición va a ser un área de la pared posterior del abdomen, ubicada entre el peritoneo parietal posterior y la región abdominal posterior, lo que está de color verde. Todo esto es la región del peritoneo parietal posterior, toda esta de aquí. Este es el peritoneo parietal posterior. Hacia adelante está la cavidad abdominal. Este es el peritoneo parietal posterior. ¿Ya? Todo ese es el peritoneo parietal posterior. Detrás de este encontramos la región abdominal posterior, que sería toda esta con las estructuras musculares que se encontrarían allí. Esta es la región abdominal posterior. Lo que se encuentra dentro de ella sería el retroperitoneo, porque está detrás del peritoneo. ¿Qué estructuras vamos a ver allí? Hay diversas, como los riñones, las glándulas suprarrenales, el páncreas, la aorta, la vena cava inferior, que estaríamos viendo acá, vena cava inferior. Acá estaría la aorta, son las arterias y venas renales. También encontramos la arteria mesentérica superior, también el tronco celíaco y diversas ramas, como las arterias lumbares. Todas ellas son retroperitoneales. Los límites de este van a ser superiormente el plano horizontal, sobre la segunda vértebra torácica y también la segunda costilla, que serían estos. O sea, todo esto sería el límite superior. Todo esto. La 12ª vértebra torácica y la 12ª costilla. Luego tenemos la anterior, que sería el peritoneo parietal. Posterior, fascia transversalis, que se encontraría en toda esta zona posterior. Recuerden, la fascia transversalis es una de las últimas capas de la pared abdominal. Teníamos 6 capas. Teníamos la fascia. Primero la piel. La primera es la piel. Primera. Luego la segunda es la de Camper o de grasa. Luego la tercera es de membranosa o de escarpa. Acuérdense sí, como grasa, no lo ponemos. Grasa, piel, la capa de grasa, capa o fascia grasa. Luego la fascia membranosa. La cuarta son los músculos, perdón, lo que recubre los músculos. No solo las fascias, sino aponeurosis. Neurosis, que recubren los músculos. La quinta son las fascias, no los músculos como tal. Y la sexta, que es la última, es la fascia transversalis. Transversalis. Ya ahí ya llegamos al peritoneo, que ya entramos en la cavidad abdominal. Primero está la piel y todo esto se tiene que pasar para alcanzar al peritoneo. Entonces, prácticamente la última se vuelve la fascia transversalis y formaría el límite posterior. Luego tenemos el límite inferior, que sería la base del sacro. Sería la base del sacro. Y el límite lateral sería la línea vertical entre el músculo erector de la columna y los de la pared anterolateral. Esos serían los límites. Ahora sí. Continuando, tenemos la división anatómica de estas, que se puede dividir de diversas maneras. La zona 1, que sería la zona centromedial. Luego tenemos la zona 2, que sería la zona lateral. Y luego tenemos la zona 3, que sería la zona pélvica. La zona 1 o centro medial tiene como contenido al páncreas, parte del duodeno, la aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica superior, vena cava inferior, vena renal izquierda, arteria mesentérica inferior y los vasos lumbares. Es lo que encontraríamos en esa región. Como pueden ver acá, sería la región más importante del retroperitoneo. ¿Por qué? Porque encontramos a los órganos vitales. Estos órganos, que son los más importantes, van a estar en esa región. Si, por ejemplo, esto se estudia para veces heridas de bala, y si esta llega a alcanzar esa zona, es muy probable que el paciente no sobreviva. Luego tenemos la zona 2 o lateral,
que tiene como contenido los riñones, los vasos renales, uréteres, colon ascendente y colon descendente. Luego la zona 3 o pélvica tiene como límites al promontorio del sacro, la abertura inferior de la pelvis, que sería toda esta de acá. La zona 3 parte de los límites el promontorio del sacro, que es todo esto. Este es el promontorio del sacro. Cuando vean pelvis van a ver qué es el promontorio del sacro. Y luego la abertura inferior de la pelvis, que sería todo esto. Este es su límite inferior. Y todo eso es la zona 3 o pélvica del retroperitoneo. Luego, como contenido, tiene a la arteria y las venas ilíacas comunes, el plexo y nervios hipogástricos, la arteria y venas sacras medias y laterales, el recto y los vasos rectales. Ahora, la clasificación de los órganos, tenemos los... ¿Qué va a querer decir esta clasificación de órganos? A ver, el retroperitoneo va a tener órganos que siempre fueron retroperitoneales desde el inicio, desde el desarrollo embrionario, o sea que desde su formación ya eran retroperitoneales. En cambio, los secundariamente retroperitoneales van a ser los órganos que inicialmente eran intraperitoneales, como el hígado, el estómago, el vaso, el colon transverso, eran intraperitoneales y se mantuvieron intra. En cambio, estos órganos que son secundariamente retroperitoneales eran intra y luego se volvieron a retroperitoneales por el adosamiento o las fascias de coalescencia, que siempre hay que tener en cuenta. Ahora, aquí tenemos a los primariamente retroperitoneales, que va a comprender a los riñones, a las glándulas suprarrenales, a los uréteres, a la aorta, a la vena cava inferior, al plexo lumbar y a los troncos simpáticos. Esos son los órganos primariamente retroperitoneales, que siempre estaban en esa región. Principalmente estos dos hay que tener en cuenta: riñones y glándulas suprarrenales. Luego tenemos a los uréteres, luego a la aorta, luego a la vena cava inferior, al plexo lumbar y a los troncos simpáticos. Luego siguen los secundariamente retroperitoneales, que van a comprender al colon ascendente, al colon descendente, al páncreas y a la mayor parte del duodeno. Ahora, para hablar de estos secundariamente retroperitoneales, quiero mencionar al duodeno. Recuerden, aquí teníamos al estómago. El estómago, no se olviden, siempre fue intraperitoneal. Este es un órgano intraperitoneal. Tiene su borde menor o curvatura menor, y tiene su curvatura mayor. Curvatura menor y curvatura mayor. Y luego se continúa con el duodeno. El duodeno va a tener una primera porción, luego va a tener una segunda porción, tiene una tercera porción o transversa. Por primera porción, segunda porción o descendente, tercera porción o transversa y una cuarta porción o ascendente. Y luego se continúa recién con el intestino delgado. Bueno, perdón, con el yeyuno ilion. Yeyuno primero y luego el yeyuno y el ilion. Ese es el orden. 4 porciones. Siempre se le considera al duodeno como retroperitoneal. Pero esto no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque la primera porción, una parte de la primera porción, los 2/3 proximales de la tercera porción, es intraperitoneal. Intraperitoneal. Es decir, tendría como un meso o como un pequeño ligamento, como prefieran denominarlo, porque no tiene un nombre como tal, ese meso que tiene. Pero esa primera porción va a estar colgando una parte de estas, pero aún así se le considera un órgano retroperitoneal. Pero es un órgano retroperitoneal secundariamente, un órgano secundariamente retroperitoneal, porque inicialmente colgaba por todo el tubo digestivo y luego se adosó a la pared posterior. Y en esta zona, por eso se llama fascia de Treitz, toda esta zona, incluyendo la cabeza del páncreas y el proceso caudado, perdón, el proceso uncinado o unciforme, se adosan a la pared posterior por la fascia de coalescencia de Treitz. ¿Ya? Se adosan por esa fascia de coalescencia. También se la conoce como retroduodenopancreática. Duodenopancreática. ¿Ya? Y gracias a eso se terminan adosando. Pero no es completo porque arriba, en una parte de la primera porción, se vuelve intraperitoneal. Ya, chicos, no se olviden de eso. Ahora sí, eso sería por toda esta parte de retroperitoneo. Como ven acá,
observan las fascias de coalescencia que terminan adosando a los órganos para volverlos retroperitoneales. Como principal ejemplo, el páncreas. Este sería su proceso uncinado. 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 Y acá estaría el duodeno. Tercera porción. Lo que están viendo acá es la mesentérica superior y acá están viendo la aorta, ya teniendo su coalescencia, volviéndolos a retroperitoneales. Listo, chicos, esto sería todo por la parte del tema de peritoneo y vísceras abdominales. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla ahora, sin ningún inconveniente, alguna duda. Si no, ya pasaríamos a la ponencia de pelvis y vísceras pélvicas, como por mi compañero Leonardo. Si hay alguna duda, pueden hacerla, chicos.